Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de BlueRadio.com, a través del Facebook Live y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Que el consumo de marihuana sea legal con fines recreativos y que exista el derecho a morir dignamente para quienes padecen enfermedades incurables, reglamentando de esta manera la eutanasia, son quizá las dos obsesiones del invitado de esta noche en el andén, que es el representante liberal Juan Fernando Reyes, que ahí están, ustedes lo están viendo, ya lo van a escuchar, es liberal de partido, pero sobre todo de pensamiento, al querer impulsar estas ideas que se cruzan seguramente con unas fuerzas políticas muy conservadoras que están en el Congreso, a las que se ha visto de alguna manera enfrentado por estos días, en estas últimas semanas, con estas dos iniciativas. Por la religión, por la moral, ¿por qué hay una resistencia grande a estos proyectos? Pues ya lo hablaremos en esta noche. Representante, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo va todo? Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí, un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, representante, empiezo preguntándole lo general, lo básico. ¿Tienen futuro estas ideas, estas agendas liberales en el Congreso, con eso que les estaba contando en la presentación, con unas fuerzas políticas conservadoras muy fuertes? Yo espero que sí, mucho más, creo yo, mucho más futuro la eutanasia que la regulación del cannabis de uso adulto. Sin embargo, Lo que yo estoy sintiendo y viendo en el Congreso es que hemos llegado a una cantidad de personas, jóvenes en su mayoría, con una mentalidad mucho más abierta, mucho más liberal, digamos, dispuestas a dar estas discusiones en el país, dispuestas a garantizar y defender las libertades de los colombianos, de manera que pues ha sido un avance muy importante que en primer debate, es algo histórico, hayan pasado por un lado el proyecto para regular el cannabis de uso adulto y por el otro lado el de la eutanasia. Bueno, entonces empecemos hablando, si le parece, unos minutos por el que usted le ve más futuro y ya me dice por qué, el de la eutanasia, que fue aprobada, como usted lo cuenta, en primer debate esta semana. ¿Qué es exactamente lo que usted quiere que se regule? Porque de eutanasia hemos estado hablando desde la sentencia del 97 de la Corte Constitucional y aún no sabemos por qué es que se necesita reglamentarse para que pueda darse. Bueno, la Corte hace más de 20 años, en una famosa sentencia, consideró que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental. Además que está asociado con la dignidad humana, está asociado con el libre desarrollo de la personalidad y con el derecho a no recibir tratos crueles. Pero el Congreso nunca se ha ocupado del tema, a pesar de que la Corte expresamente lo dijo en la sentencia y exhortó al Congreso para que legislara sobre la materia. ¿Por qué es necesario que el Congreso legisle? Porque hoy hay inseguridad jurídica, porque hoy hay una cantidad de pasos, de procedimientos para acceder de manera ágil, rápida a la eutanasia, al derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. Y además hay muchos profesionales de la salud, hay muchos médicos que tienen temor natural porque no hay una ley que determine, que reglamente este derecho, y entonces muchas personas se abstienen, digamos, o de profesionales de la salud se abstienen de garantizar este derecho a morir dignamente. En un Estado democrático como el nuestro, lo lógico es que el Congreso se ocupe de estos temas, más cuando se trata de un derecho. Por esa razón, se hace necesario, a pesar de la sentencia de la Corte de hace más de 20 años, que el Congreso legisle sobre la materia. Además, la Corte insistió recientemente también, volvió y le dijo al Congreso, oiga, señor Congreso, diga usted en qué condiciones los colombianos pueden acceder al derecho a morir dignamente. El Congreso es el que tiene que decir bajo qué circunstancias y en qué condiciones los colombianos pueden acceder a este derecho. Que me acuerdo que hubo una discusión ya muy reciente que fue la de los menores de edad. Cuando la Corte vuelve a hablar de eutanasia, habla de una regulación, de una resolución incluso del Ministerio de Salud, del exministro Alejandro Gaviria, que quedó sobre eutanasia de menores de edad. ¿Por qué finalmente usted ya había presentado este proyecto, se hundió el año pasado y ahora lo pone sin la idea de que sean menores de edad? ¿Por qué los menores de edad no deberían tener como usted lo menciona, derecho a morir dignamente aplicando la eutanasia? Porque en la discusión pasada, del año pasado,
la mayoría de congresistas de la Comisión Primera consideraron que este debe ser un derecho que se garantice solamente para los mayores de edad. Y en aras, por supuesto, de avanzar, ese es el ejercicio democrático, volvimos a presentar el proyecto de acuerdo o tal cual como había salido aprobado el año pasado en la Comisión Primera, conforme a lo que las mayorías del Congreso habían decidido que debería reglamentarse este derecho, es decir, solamente para las mayores de edad. Y entonces, ¿quién de los mayores de edad, ya limitando eso a ese derecho a los mayores de 18 años, quiénes sí, quiénes no? Porque hay una parte del articulado que se habla de que haya un consentimiento informado, todas esas condiciones que deben existir. Pero si hay una persona que de alguna manera está inconsciente y ya no tiene o no tuvo cómo decir que quería que le aplicaran la eutanasia, ¿pierde esa posibilidad? O yo como ciudadano puedo decir desde ya, vea, dejo este documento, no sé, notariado, que cuando yo esté en esa circunstancia me apliquen la eutanasia. Sí lo puede, la respuesta es sí lo puede decir desde ahora. Ajá. Pero voy a explicarles. ¿Quiénes podrían acceder a este derecho en caso de aprobarse esta ley? Los mayores de edad que padezcan una enfermedad terminal, un cáncer, etcétera, en estado terminal, o una enfermedad incurable con pronóstico de muerte y que, digamos, tengan sufrimientos o dolores insoportables. Estas personas pueden acceder al derecho. ¿De qué manera? Haciendo o manifestando su voluntad de manera clara, expresa, inequívoca y reiterada. ¿Qué significa reiterada? Que la hace 2 veces. Inicialmente ante el médico tratante, que le solicita y le dice yo quiero aplicarme la eutanasia, y luego eleva una segunda vez a un comité que se está conformando, donde está un abogado, un psicólogo, un psiquiatra y un médico especialista en la patología que tiene el paciente. Y ese comité simplemente, rápidamente, máximo 10 días, de lo que se debe encargar es de verificar que el paciente cumple con los requisitos, es decir, que es mayor de edad y que tiene una enfermedad terminal una enfermedad terminal ya en estado avanzado o una enfermedad incurable con pronóstico de muerte, y autoriza el procedimiento a través de la eutanasia. Pero representante, dígame. La pregunta que me hacías, ¿cómo yo manifiesto la voluntad? Yo la puedo manifestar. Si estoy inconsciente, por ejemplo. Si estoy inconsciente, pues yo no puedo claramente yo no puedo manifestar mi voluntad. Si lo hice con anterioridad, ese documento donde yo expresé, mire, en caso de encontrarme ante la imposibilidad física de manifestar mi voluntad, yo quisiera que me apliquen este procedimiento en estos casos, ese documento firmado, pues lo pueden hacer valer mis familiares ante el médico tratante o ante este comité al que me refiero, ¿sí? Si yo no lo hice y estoy inconsciente, pues ahí hay un problema, claramente. Porque, pues, ¿cómo sabemos cuál era la voluntad de ese paciente? Ahí hay un inconveniente y creemos, así hemos dado el debate, pues que no tendría la posibilidad, digamos, ninguna otra persona de manifestar la voluntad por ese paciente que está inconsciente. Representante, ¿por qué le interesa a usted particularmente ese tema? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué historias ha conocido de personas que están en una cama o que están con una enfermedad, o las mismas familias que han sufrido, o no sé si usted en particular ha vivido algo similar que lo lleve a acercarse tanto a este tema que es muy tabú? Porque la gente lo llama no derecho a morir dignamente, sino que es un derecho asistido o un derecho a la muerte, ¿no? Sí. Bueno, primero no es un derecho a matar, es un derecho a morir con dignidad. Segundo, estoy convencido que en un estado como el nuestro, respetuoso de las libertades, cada quien debe poder decidir el destino de su propia existencia, cada quien debe poder decidir con autonomía sobre su propia vida. Es una decisión que solo me compete a mí, que solo le compete al ser humano, y el Estado no debe meterse en esa decisión. La persona decide qué hacer con su vida. Aquí no estamos obligando a los que no quieran que se apliquen la eutanasia, a los que no quieran por razones religiosas, éticas, morales, que no lo hagan, pero los que sí quisiéramos, si nos encontramos en un estado de una enfermedad terminal, pues que nos permitan hacerlo. Y tercero,
Yo, por supuesto, mi mamá murió de cáncer, un cáncer muy agresivo de pulmón, que en 8 meses se la llevó, y los últimos días sufrió mucho. Y he tenido casos, además, una tía acaba de fallecer hace 4 días también de un cáncer, y la tuvo muy mal el último mes, ya no se podía parar. Y yo he visto de cerca el sufrimiento de las personas, he visto familiares o parientes o amigos de amigos también que han contado historias. Entonces, yo creo que es apenas natural, es un acto de humanidad y de plena libertad entregarle la decisión a quien está padeciendo la enfermedad. Yo insisto, y en el debate hemos insistido con lo siguiente: yo respeto profundamente las posiciones religiosas, ideológicas que haya sobre la materia, pero les estamos pidiendo que nos permitan convivir a todos los que tenemos las distintas posiciones, que tienen una posición en la que creen que nadie se puede decidir sobre su propia vida, sino que es un ser supremo, Dios, etcétera, que se respete su posición, por supuesto, sí, de verdad, pero que los que no creemos, o los que creemos más bien que nosotros mismos tenemos decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, pues que nos permitan hacerlo y que convivan esas posiciones en un país respetuoso de la libertad. Le iba a preguntar, ¿usted es religioso? ¿Usted es creyente en alguna religión? Hombre, sí, yo estudié en un colegio católico en mi ciudad natal, que es Palmira. Sí. Se llamaba, de hecho, se llama el Seminario de Cristo Sacerdote. Entonces, digamos que me he formado, y mi familia ha sido católica, pero claramente yo en estos temas, insisto, yo estoy a favor de respetar las libertades y el derecho que cada quien debe decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo, sobre qué consume, etc. Se lo preguntaba porque, ¿qué piensa usted? Porque coincidió cuando hace 2 semanas volvió el proyecto al Congreso con una declaración que había dado el Papa desde el Vaticano diciendo que esto es atentar contra la dignidad, contra la vida humana, que es jugar a ser o a reemplazar a Dios. Usted, siendo religioso, creyendo de alguna manera en alguna religión, ¿qué piensa al escuchar y al ver esas declaraciones? ¿Qué peso tienen? Yo respeto, ni más faltaba, profundamente al Papa, además creo que es un ser extraordinario, pero pues no estoy de acuerdo, esa es su posición, y es la posición además de muchos, de miles seguramente, pero hay otras posiciones que también se tienen que respetar, hay otras posiciones como la mía y la de miles, cientos, muchas personas que creemos, insisto, tenemos que nosotros mismos decidir sobre nuestra propia vida y decidir cuándo la queremos terminar en esos estados terminales, cuando además estamos sufriendo muchísimo. Esa decisión debe ser nuestra. Insisto, respeto la posición, sí, es una posición, pero hay otras y tenemos que ser capaces de convivir en un estado donde haya varias posiciones y se respeten todas, no solamente se respete una y legislemos con una sola visión del mundo. Usted le hablaba de lo de la religión y usted se encuentra con argumentos allá, por supuesto, religiosos. ¿Qué piensa o cómo es su discusión con los congresistas que dicen ser pro vida? ¿Usted en esa lógica es pro muerte? No, para nada, al contrario. Insisto, esto no es el derecho a matar, es el derecho a morir con dignidad. Y lo que hemos insistido esa es una discusión, a mi juicio, equivocada. Aquí de lo que estamos hablando, insisto, es de respetar las decisiones, de respetar, es un acto de humanidad, de respetar el dolor, de lo que quiera hacer con la vida cada persona, en un estado de fase terminal de una de estas enfermedades que son complicadísimas. Entonces, de nuevo, insisto, esa es la posición de algunos, de muchos que se dicen, por supuesto, llamar pro vida, pero esta es otra posición que también tiene muchísimos apoyos que tenemos que respetar y que tenemos que ser capaces en un país donde hay pluralidad de pensamientos, donde además es un estado laico, donde hay unos que son católicos, otros cristianos, otros no creen en nada, que seamos capaces de convivir con todas esas posiciones. Vuelvo, insisto, porque es que son decisiones que están en la esfera privada, que no le hacen daño a otros. Y en esas decisiones que solo nos afectan a nosotros, que solamente
nosotros podemos tener decisión, no puede meterse el Estado ni otras cosas a imponernos una visión del mundo. Representante Reyes, ¿cuántas eutanasias se realizan en Colombia? ¿Eso cómo está reglamentado? Ahora, no está reglamentado, pero ¿cómo es la realidad? ¿Se paga cierto dinero? ¿Los médicos lo hacen de manera autónoma? ¿Un familiar le pide eso? ¿La misma persona actualmente le pide eso? ¿Cómo funciona esa situación del derecho a morir dignamente cuando el familiar dice yo no veo más salidas para mi pariente, o cuando yo como enfermo digo estoy en una fase terminal, no veo otra salida para mí? ¿Cómo es eso ahora? Mire, pues la Corte, ya lo hemos dicho desde hace más de 20 años, dijo, ese es un derecho fundamental, se le tiene que garantizar a todos. Pero, pues como no, el Congreso no ha reglamentado una cantidad de trabas para acceder a él, de trámites, etc. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, en el 2015, expidió una resolución, digamos, en donde se establecen unos requisitos para acceder a ella. Según los datos oficiales, en Colombia se ha tenido... hemos hecho digamos, desde que está vigente esa resolución del 2015, 92 eutanasias, agotando los procedimientos que establece la propia resolución del Ministerio de Salud. Y tenemos, por otro lado, 170,000 personas que han decidido acceder a cuidados paliativos, ¿cierto? En esos últimos días, sí, que se les garantice esos cuidados paliativos. Entonces, hoy lo que hemos visto, además hay un caso muy reciente de una persona, Víctor se llama, que lleva 2 años intentando acceder a la eutanasia y no ha podido por la cantidad de complicaciones que hay, por la cantidad de trámites para acceder a este derecho, que es un derecho fundamental y no debería haber complicaciones. Ya la Corte lo ha dicho, es un derecho fundamental. Yo, ¿por qué tengo que demorarme? ¿Por qué tengo que ponerle trabas a un derecho? Además, piensen ustedes en una cosa, cuando uno está en un estado terminal, cuando uno está sufriendo de esa manera, pues un día es muchísimo, 5 días que se demore o 10 días es muchísimo, es alargar un sufrimiento de manera innecesaria que no se compadece con la humanidad de las personas. Bueno, hablemos ahora, representante, del otro proyecto, porque usted tiene esa agenda, lo destaco porque es una agenda muy liberal, una agenda realmente progresista, reformista, que está impulsando usted allí en la Cámara y que interesa también mucho a los jóvenes. Usted lo estaba diciendo, cada vez en esta generación llaman la atención estos temas, obviamente el de la eutanasia mucho menos que el de la marihuana, por esta razón, porque muchos jóvenes de alguna manera tienen cercanía por un lado u otro al consumo con la marihuana. Usted dice que no ve tan probable o que ve menos probable la aprobación de la marihuana con fines recreativos. ¿Por qué no es tan optimista en ese proyecto? Porque creo que todavía hay mucho moralismo en esa discusión, muchos mitos, mucha información que no es cierta. Lo que yo he invitado es que seamos capaces en nuestro país de dar un debate basado en la evidencia, que cambiemos además, que demos el debate público en los medios de comunicación como lo estamos haciendo aquí, en el Congreso, en las universidades, en todos los sectores de la sociedad. Yo creo profundamente que hay que cambiar el enfoque prohibicionista que hemos tenido hasta ahora de esta lucha contra las drogas, puntualmente contra el cannabis, por supuesto, y cambiarlo a una política diferente de prevención, a una política que no vea al que consume como un delincuente, una política que haga de verdad educación y prevención y que sea basada en la evidencia, y una política además que respete, por supuesto, las libertades, pero que aproveche también, como lo están haciendo otros países como Estados Unidos y Canadá, todo el potencial económico que está teniendo la industria del cannabis, sí. Que cambiemos ese enfoque. Además, yo les pregunto, qué bueno nos ha traído esta política prohibicionista. No nos ha traído sino cosas malas. Los resultados son muy malos en esta política prohibicionista. Nos hemos gastado una cantidad de plata en erradicación de cultivos, sí. 88 billones según el gobierno en 10 años. Toda la plata en gasto militar, en administración de justicia, en sistema penitenciario. Hemos puesto aquí los muertos, la sangre, el narcotráfico nos ha traído corrupción, ha minado la confianza de las instituciones. Además, la política de prevención no ha dado resultados, es una política que da vergüenza, es una política pobre. Por donde usted vea esta política, en la que hemos insistido por más de 40 años, ha dado muy pocos resultados. Entonces yo creo que hay que cambiar esa política. Ojo, no
la regulación que yo estoy proponiendo no significa la regulación no significa fomentar. Lo que yo estoy proponiendo es darle un enfoque distinto a esta política y de esa manera lograr disminuir riesgos, sincerar el debate. Pero decir que ya es aprobada con fines recreativos no es decir, bueno, entonces ya consigamos la más fácil, consigamos la marihuana más fácil con los daños que tiene, que obviamente hay una discusión muy grande sobre qué es peor el alcohol que la marihuana, por ejemplo, pero para el joven, para el que acaba de cumplir 18 años, con el mismo caso del licor, no se abre ese espacio hacia las drogas. Algunos incluso creen que la marihuana es el primer paso a las drogas. El proyecto per se no es una apología al consumo. No, el éxito del proyecto está en la regulación. Por eso hablamos, yo siempre insisto y soy muy cuidadoso, de regulación de uso adulto. Hemos insistido que no es esto recreativo, sea solo para mayores de edad y en los lugares y establecimientos que disponga la ley. Pero en la regulación va a estar el éxito de esta política en caso de que pase. Tenemos que ser capaces, y ya le voy a dar varios ejemplos, pero tenemos que ser capaces de dar esta discusión basada en la evidencia. Eso, algunos dicen, es que el cannabis es la puerta de entrada de otras drogas. Eso es mentira. Según la evidencia que hemos investigado, es el alcohol el que mayoritariamente incide o es la puerta de entrada de otras drogas, no el cannabis. Algunos dicen es que el cannabis es más peligroso que todas las drogas y que el alcohol y que el tabaco. No es cierto. El alcohol es 114 veces más riesgoso para la salud que el cannabis. Y el tabaco, que son legales, termina matando a la mitad de la gente que los consume. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es sinceremos el debate. Digamos que lo malo que tiene el alcohol para que no lo consuman nuestros niños y la gente, el que quiera consumirlo, pero con toda la información dada por el Estado y la evidencia, que lo haga, está en su libertad, pero que el Estado dé información cierta, con evidencia, que hagamos pública esta discusión, no con mitos y con mentiras. Digamos lo malo que tiene el tabaco, cuánta gente mata. Mi mamá se murió porque fumó durante muchos años de su vida y la mató el tabaco de un cáncer de pulmón súper agresivo. Digamos todo lo malo que tiene el tabaco y también digamos que el cannabis tiene unos efectos. Claro que sí, es que todas estas sustancias tienen un riesgo. Aquí no podemos irnos a los extremos de una gente que dice el cannabis es lo peor y tiene una cantidad de efectos perversos peores que todas las drogas. Eso no es cierto, pero tampoco podemos salir a decir es que el cannabis es una hoja natural que no hace daño. Claro que hace daño también el cannabis, pero tenemos que llevarlo con la evidencia al daño que realmente hace y decirle a la gente cuánto daño le hace y decirle a la gente, claramente nuestros niños no pueden consumir ninguna sustancia porque hay evidencia que los niños, el cerebro no se ha terminado de desarrollar claro. Y pueden generar más fácil adicción. No solamente del cannabis, de cualquier sustancia. Los niños no deberían ni consumir alcohol, ni tabaco, ni absolutamente nada deberían consumir hasta después de su mayoría de edad. Y, por supuesto, a los mayores de edad tenemos que advertirles de los riesgos y que ellos en pleno uso de sus libertades decidan qué hacer. Y cuando te decía que la regulación es el éxito, en la regulación se debe decir quién puede producir, en dónde puede producir, en qué condiciones puede producir, quién puede comercializar, en dónde se puede comercializar. Pero la idea es algo así. Se puede comercializar. La idea es algo así como lo de Uruguay, que el Estado tenga todo el manejo, o habría privados, habría grandes empresas que vendan marihuana para consumo adulto. El Estado tiene que tener un control estricto y tiene que hacer una regulación estricta, en efecto. Pero claro que seguramente serán los privados los que puedan desarrollar el tema o la industria del cannabis, pero con el control del Estado, con una buena regulación del Estado. ¿En dónde se puede consumir, por ejemplo? Si en el espacio público no, yo creería que no, en lugares cercanos a colegios donde haya niños, no, por supuesto. ¿A quién le pueden vender? ¿En qué horario le pueden vender? ¿Cuántos gramos, cuánta cantidad le pueden vender a la persona en un mismo día? Etcétera. La regulación, fíjense que traería una cantidad de bondades y lograría disminuir los riesgos. Para mí con la regulación lograríamos
digamos, tener una mejor política que la prohibicionista que tenemos Pero hoy. no se aumenta Y en la regulación, por el ejemplo, consumo mire de lo que marihuana. ocurre hoy con el alcohol. No necesariamente. Hay unas encuestas que el consumo de drogas, de sustancias en el mundo ha aumentado significativamente. En medio del marco del prohibicionista Sí, ha aumentado, de la política prohibicionista ha aumentado. Entonces, al contrario, yo creo que con una buena regulación, con una buena advertencia de los efectos reales y ciertos que puede tener cada una de las sustancias, podemos lograr disminuir el consumo. Pero además, para las personas que finalmente deciden consumir, hoy las personas que deciden consumir cannabis no saben qué están consumiendo, porque les venden quién sabe qué cosas, Claro, van a los sitios ilegales con el riesgo que eso implica y les venden unas una cantidad mezclas. Usted no sabe qué está consumiendo. Entonces, acuerdo. unas mezclas y eso puede tener muchos problemas mayores. En cambio, con el alcohol, que es regulado, usted sabe si se toma una cerveza que tiene 1% de alcohol o tiene 5% de alcohol o 7%, o se toma un aguardiente que tiene tanto, o un whisky o un ginebra. Cuando se regula, usted sabe quién cultiva, de dónde viene, con qué abonaron. Y a quién le reclama, por ejemplo. Se tiene, exactamente, a quién le reclama, le dice la sustancia, le tiene que decir exactamente cuáles son los riesgos. Hoy no, hoy en la ilegalidad los riesgos son mucho mayores para la sociedad, para quien consume y para el Estado. Óigame, dos preguntas finales. Una sobre esto por último de la marihuana. Si no pasa, como usted cree que puede ser, que puede ocurrir, por ejemplo, en las plenarias, ¿va a volver a presentarlo? ¿Va a volver a insistir el próximo año o en los próximos meses en la marihuana para uso adulto? Claro que vamos a volver a insistir. Esta es una lucha que tenemos que dar, sin duda alguna. El Estado tiene que cambiar esta política que no nos ha dado. Nos hemos quedado con todo lo malo de esta política, con sangre, con todo lo que dije anteriormente. Tenemos que cambiar esa óptica, disminuir los riesgos y comenzar a sacarle, a cambiar el enfoque y sacar provecho de esta lucha que definitivamente la tenemos por todo lado, la tenemos perdida. Y la última, representante Reyes, en medio de toda esta agenda liberal progresista de la que estamos hablando, ¿se le medirá a usted a una idea, por ejemplo, para despenalizar completamente el aborto? ¿O como están las cosas, las tres causales que hoy establece la Corte Constitucional, a su juicio está bien? ¿O usted cree que al Congreso debe llegar también esa discusión de que el aborto sea permitido en todos los casos? Yo creo que, digamos que esa es una discusión que tenemos que dar en el Congreso. Yo creo que la tenemos que ir dando paso a paso, paso a paso. Yo, digamos que por supuesto que estoy de acuerdo con lo que la Corte ha manifestado y ha dicho en los tres casos, digamos, pero es una discusión que tenemos que comenzar a dar y tenemos que comenzarla a dar públicamente también. Lo que pasa es que creo que no podemos dar todas las peleas al mismo tiempo. Sí, es verdad. Bueno, pues representante, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos aquí desde Blue Radio, desde el andén, por supuesto, de estas dos iniciativas. A ver, cuando alguna de ellas sea aprobada definitivamente, pues volveremos a hablar a ver cómo qué va a cambiar y qué va a empezar a vivirse, sobre todo en los jóvenes, que es el público al que va dirigido el andén. Representante, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el andén. Gracias a vos, un abrazo, un gusto haber estado aquí. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con otro debate y otro invitado aquí en el andén para que no atropellen la opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a